Muy buenas tardes. ¿Cómo están los alumnos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está todo? Karina, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien. A toda la gente que saludó por el chat, muy buenas tardes también. Ok. Vamos a continuar viendo hoy nuestra unidad número 1. La semana pasada, después de nuestra reunión introductoria, tuvimos la oportunidad de ver los principios financieros básicos, donde vimos varios, creo que eran 11 principios, de los cuales había unos muy importantes, quizás había otros quizás menos importantes, pero todos realmente son guías para el actuar en el área financiera. ¿De acuerdo? Hoy vamos a ver lo relativo a la vinculación que existe o la relación que existe con otras disciplinas, la administración financiera con otras disciplinas, y vamos a ver algo que se llama teoría de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, iniciamos nuestra clase de hoy. Vamos a compartir pantalla. Vimos entonces el contenido de nuestra unidad, de la primera parte de la unidad número 1. Principios financieros básicos, que fue lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver la relación de la finanza con otras disciplinas. ¿Okay? Y luego vemos teorías de la empresa. Hay una cierta relación, por supuesto, entre la administración financiera con las afines. ¿Cuáles son? Las afines son contabilidad, administración y economía. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tratar de establecer qué relaciones se dan con estas dos disciplinas. La contabilidad provee para la administración financiera y provee también para toda la empresa una información muy valiosa, una información confiable y, si es oportuna, mejor todavía, que va a facilitar la toma de decisiones relativas a algunos aspectos. Algunos aspectos, oye, que son de importancia para la empresa. Disponibilidad de recursos a través de la cuenta de caja y bancos, a través de la cuenta de disponibilidad de esa parte, vamos a llamarla esa parte, esa sección de, de las cuentas contables, que tiene que ver con el activo circulante, nos da noción de los recursos con que cuenta la empresa. Recursos que están disponibles en caja, vamos a llamarlo así, en tesorería, y los que están próximos a convertirse en efectivo. Así como pudiera ser más rápidamente la cuenta por cobrar. Nos habla de las cuentas por cobrar también, nos habla de los inventarios que pueden convertirse a la vuelta, una vez procesados por la empresa, se convierten también en recursos disponibles. Entonces, nos habla de la disponibilidad de recursos. ¿Okay? Esa información es valiosa para la gente que tiene que realizar ese trabajo que llamado administración financiera. ¿Okay? Compromisos por atender. De la misma manera que nos dice con qué contamos,
nos está informando también a través de las cuentas por pagar y otros pasivos, tanto de corto como de largo plazo, nos va a informar con respecto a cuáles son los compromisos que tiene la empresa y qué fecha de vencimiento tiene. ¿No es cierto? Entonces, nos alerta disponibilidad de recursos por un lado y por la otra, compromisos que tenemos que atender. Nos habla también de cuál es la estructura financiera de la empresa. ¿Okay? Entonces, en la estructura financiera de la empresa sabemos que tenemos, cuando se fundó la empresa, tuvo un capital social. Un capital social que es posible que mantenga la misma característica que tenía al principio, pero también pudo haber nuevos aportes por parte de los accionistas, puede tener también nuevos socios y también hay unos recursos, a lo mejor generados en el periodo pasado, unas utilidades no distribuidas, ¿no es cierto?, que están ahí también y entonces forma parte de los recursos propios, esto que estamos hablando, capital más el capital social más cualquier resultado de operaciones en cualquiera de los años previos. Y también nos habla de las obligaciones que tiene la empresa, obligaciones que tiene con la banca, obligaciones que tiene con el Estado por impuestos, obligaciones que tiene con los trabajadores, obligaciones que tiene con los proveedores. ¿Así? Entonces nos habla también de esta estructura financiera y cómo está distribuida. Una sección que nos importa también es la de los costos. ¿Por qué? Porque conociendo los costos de la empresa, pues tenemos una cierta noción de cuál puede ser el futuro financiero de la empresa. Podemos estar delante de una gran proporción de costo fijo o una gran proporción de costo variable, dependiendo de la naturaleza de la empresa. ¿No es cierto? Las empresas industriales, por lo general, una empresa industrial tiene una mayor proporción de activo fijo que una empresa comercial. Y esto puede tener algunas circunstancias, puede tener unos efectos, vamos a llamarlos, unos efectos, no vamos a calificarlos positivos o negativos. Ok, una empresa industrial que es alta, es intensiva en capital, ¿no es cierto? Puede tener unos costos relativamente, bueno, los costos tanto de la comercial como de la industrial pueden ser iguales. Pero sin embargo, la estructura de esos costos puede ser distinta, porque una va a tener más depreciación, pongamos por caso, la industrial va a tener más depreciación que la comercial. Y si tiene más depreciación y los costos más bajos, vayamos, digamos, Profe, tiene el micrófono silenciado.
¿Se oye? Sí, profe, se la escucha. Ah, gracias. Sí, ahora sí. Una empresa industrial tiene una estructura de costos distinta a una empresa comercial. La empresa industrial es más intensiva en capital. Entonces, sus costos son más de depreciación, o sea, el peso de la depreciación es importante, más importante que la empresa comercial. Entonces, una empresa industrial debe ser más generadora de efectivo que la empresa comercial. Por ese peso, pues, porque los costos, los costos son depreciación. Los costos, la depreciación no nos la viene a cobrar ni nadie al fin de mes. Entonces, ese costo, ok, va a estar representado por algo, vamos a llamarlo, una figura contable. Lo que quiero decir, es más generadora de efectivo la industrial que la empresa comercial, porque los costos de la empresa comercial son también más de capital de trabajo, más de compraste algo y lo vienen a cobrar y okay, solamente trabaja con ese margen, fundamentalmente. Ok, nos habla también de cuáles son costos fijos, cuáles son costos variables. Eso lo podemos, y el nivel de los costos, por supuesto. Adicionalmente nos habla de los márgenes operativos de la empresa. Márgenes operativos que tienen que ver con esa diferencia entre el costo de nuestro producto, como veíamos hace un momento, con respecto a su precio. Y eso nos da lo que llamamos el margen. Y con eso, con ese margen, es con lo que la empresa trabaja fundamentalmente para pagar obligaciones, por caso. ¿Okay? Entonces, nos habla de los márgenes operativos. Oye, y es una buena guía si no tenemos la contabilidad completa, si no tenemos un estado de resultados elaborado permanente. Entonces, márgenes operativos. Entonces, estamos diciendo que la contabilidad nos provee de toda esta información, provee al área financiera de toda esta información importante para el manejo de la empresa. Del mismo modo que nos da los márgenes operativos, nos ofrece información con respecto a la rentabilidad de la empresa. Cuando comparamos ese margen que nos dio la operación, lo comparamos contra los recursos que están inmovilizados en la empresa, ¿cómo llamarlo? Todo el activo, ¿no así? O lo comparamos con el capital aportado por los accionistas, ¿no así? Nos habla de la rentabilidad, bien sea rentabilidad de la empresa en general o rentabilidad del capital aportado por ellos, ¿no es cierto? Rentabilidad de la empresa de manera general. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí toda una información que es importante para el administrador financiero. La administración, por su parte, provee las herramientas a efecto de lograr el mejor uso de los recursos, brindando información acerca de qué. La administración, ¿qué información nos da? Ya vimos lo que nos daba la contabilidad. La administración nos va a hablar de las ventas y de las cobranzas. ¿No así? La gente que está trabajando en esta área sabe perfectamente cuánto se está vendiendo y qué de lo que se vendió está pendiente por cobrar. Y sabe cómo se van a realizar las ventas, las características. Se conoce en detalle el comportamiento de los clientes de la empresa. ¿No es cierto? Y cuáles son, mira, qué costumbres tiene. Nos habla también de las compras y suministros. Podemos también, en el área administrativa, podemos indagar en el área de logística, pongamos por caso, cómo se está comprando, dónde están nuestros proveedores, ¿no así? ¿Dónde están cómo están los niveles de inventario? ¿Ok? Sobre estas partes es importante también la información que se genera en el área administrativa. Entonces, como ven, son
aspectos importantes, ninguno más importante que el otro. Todos son unidos entre sí, pueden darnos la mejor información para el atender las obligaciones de la empresa, atender sus aspectos financieros. Así también hablamos del control de compromisos. Hay un área de la administración de la empresa que lleva ese control de los compromisos, que sabe cuándo se van a vencer, sabe cuáles son los montos, todo esto, ¿no es cierto? La tesorería nos va a hablar sobre la banca. ¿Dónde están los recursos? ¿Cuándo esperamos que se hagan disponibles? ¿No es cierto? Entonces, ¿con qué contamos en un determinado momento? ¿Ok? Si podemos pagar la nómina. La tesorería es la que nos va a decir si podemos pagar la nómina este fin de semana. Si podemos atender las facturas tales y tales que viene el proveedor a cobrarlas. ¿Por qué? Porque él conoce exactamente cuáles son los recursos disponibles en los bancos. Hay otro aspecto también relativo a los riesgos, la cobertura de riesgos. En el área administrativa también se manejan los seguros. Se manejan los seguros en la empresa, seguros que tienen que ver con seguro de patrimonio, seguro de las operaciones, pudiera haber algún seguro de este tipo, y la cobertura de los riesgos del personal. La administración también pudiera estar estar encargada de la planificación estratégica. Planificación estratégica que tiene que ver tanto con las operaciones de la empresa como la parte administrativa. Y estaba en la planificación estratégica, en esta área, están viendo permanentemente cuáles son las amenazas que tiene la empresa, hacen su análisis del PODA, que se llama, que son donde están las fortalezas, o PODA, donde están las fortalezas, están las debilidades, están las oportunidades que tiene la empresa. Y en el área administrativa también tenemos el control de los aspectos fiscales. Aspectos fiscales que cada día van en ascenso, porque cada día hay nuevos impuestos o nuevas contribuciones al fisco, tanto nacionales como municipales. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esto también acá. Con la economía también existe relación del área financiera y lo económico. ¿Por qué? Porque el análisis económico, la existencia de análisis económico en la empresa nos permite, ¿no así?, tratar de caracterizar en qué ambiente, en qué escenario, ¿no así?, se está desempeñando la labor de la empresa en un determinado momento, o la empresa o la economía en general. ¿Ok? Nos habla de estas cosas. Entonces, aquí podemos ver, cuando hablamos de lo económico, podemos ver el grado de libertad, grado de intervención del Estado en la economía. Y eso afecta, por supuesto, las operaciones de la empresa. Un ejemplo de ello, pongamos por caso, es la existencia o no de crédito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso viene desde la parte más alta de la economía de un país, en el caso venezolano. Hay un cierto control, ¿no así?, de los créditos para evitar que los márgenes de inflación asciendan de la manera como lo han venido haciendo. Entonces, podemos en un determinado momento decir, no hay créditos. La política de crédito por parte de la banca va a estar muy restringida porque el gobierno nacional, ¿no así?, está estableciendo estos controles para evitar que la inflación continúe como lo viene haciendo. La intervención del Estado lo conocemos. Ok, aquí, por ejemplo, queremos fomentar el ahorro. ¿Cómo fomentamos el ahorro? Con una tasa de interés controlada.
una tasa de interés que está muy por debajo de los niveles inflacionarios. Entonces, eso no permite que la economía fluya libremente. Una empresa en Venezuela, en la situación actual, tiene muy difícil vida, ¿ok? No, está prácticamente encajonada, ¿no es cierto? Tiene unas limitaciones muy grandes, ¿ok? Porque no existe esa libertad, no existe la oportunidad de hacer determinadas cosas, ¿ok? Hoy quizás el gobierno nacional está permitiendo que haya operaciones en dólares, ¿ok? Con el riesgo que significa que mañana, a la vuelta de unos ciertos días, así, estas cuestiones cambian. Tenemos que acordarnos que hace muy pocos años atrás, toda la gente que trabajaba en dólares, que hacía operaciones en dólares, operaciones cambiarias, todas esas casas de cambio, bolsas, operadores de la bolsa, fueron incluso, todas esas empresas fueron cerradas por el Estado. ¿Okay? El análisis del entorno económico también nos permite, es otra actividad que tiene a su cargo el economista, la fracción, el área económica de la empresa, porque nos va a decir cuál es el comportamiento de las variables principales de la economía, qué podemos esperar, cómo se puede modificar el tipo de cambio de aquí en adelante, qué niveles de inflación vamos a esperar, ¿no es cierto? Si se toman ciertas medidas, la inflación va a seguir como va a restringirse la inflación, la devaluación de la moneda va a persistir en los mismos términos que la tenemos. Podemos esperar que se abra la economía y fluya el efectivo. Todas estas cosas están a cargo del área económica de la empresa. Tipo y elementos del mercado en que la empresa realiza su actividad operativa, características del sector. Por supuesto, bueno, y eso lo sabe la empresa porque la empresa viene trabajando durante un cierto tiempo. Ya viene funcionando. Entonces sabe cuál es el comportamiento del sector, qué características tiene, cómo es el mercado, si está en presencia, quién controla los precios en este mercado, los controlan los consumidores, los controlan los productores, no hay control, lo controla el mercado, o podemos nosotros como empresa tratar de establecer los precios. ¿Okay? Entonces, es también área económica. Antes de terminar esta parte, quisiera hablarles de el hecho contable, el hecho financiero y el hecho económico. ¿De qué se trata esto? No necesariamente lo que decimos en el área financiera es lo mismo que, o los resultados más bien de lo financiero, no necesariamente es igual a lo contable. ¿Por qué? Supongamos, por ejemplo, un señor que compra pan en una panadería. Cuando el señor compra pan en la panadería, ¿cuál es la transacción que se registra? La transacción que se registra es, mira, una venta de contado, donde el monto de la venta es igual al monto que entra en la caja de la empresa. Y entonces, mira, ahí no hubo nada que no fuera, o sea, lo contable cuadra exactamente con vamos a llamarlo, con la tesorería. Lo que entró es igual a lo que se vendió. Mas no es así cuando estamos vendiendo a lo mejor un equipo por cuota. Un equipo lo vendemos a crédito. El señor que lo compra da un monto inicial, pero queda debiendo una cierta cantidad, esa cierta cantidad la empresa la registra como una cuenta por pagar. Entonces, lo que ingresó en la tesorería de la empresa esa comercial
no se corresponde con el valor de la venta. Ahí, como ustedes saben, está lo otro, que es la solución que da la contabilidad de registrar una cuenta por pagar. Lo que entró a la tesorería no se corresponde exactamente con lo que se vendió. Solamente la tesorería recoge lo que ingresó. ¿Okay? Y si habláramos de lo económico, también tenemos grandes diferencias, o podría haber grandes diferencias. Supongamos lo siguiente. La electricidad. ¿Cuánto cuesta generar un kilovatio? Lo que estamos pagando por el kilovatio hoy, el precio del mercado de kilovatio, o sea, tenemos una economía controlada donde los precios de los servicios básicos los pone el Estado. Esos precios de los servicios básicos del mercado se corresponden a sus costos. Entonces ahí hay una gran diferencia. ¿Okay? Porque el costo de generar un kilovatio es muy distinto a lo que nos están cobrando. ¿Okay? O el minuto de teléfono, o la conexión de internet, o el gas que nos están vendiendo. Y quizás hasta hace no sé cuánto tiempo ya, hace un año atrás, la gasolina. La gasolina nos cobraban menos de un bolívar de los bolívares del año 2010. Hoy la gasolina, ese mismo litro, vale $1. No sé cuánto. Ok. Entonces, ese dólar, ese costo, ese precio que se está pagando por la gasolina, quizás está más cercano al que era hace un año atrás. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero decir es que hay diferencias entre lo contable, lo administrativo y lo correspondiente a lo económico. Voy a dejar, espero que ustedes tengan preguntas, vamos a finalizar nuestra primera sesión y abandono el internet por un momento y nos conectamos para la próxima. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, cierro esta sesión.